¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia del licenciado José Horacio Rodríguez, abogado, político, diputado por el Distrito Nacional, con quien hablaremos acerca de la participación ciudadana y la gobernanza democrática. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenido José Horacio. Gracias Boris, es un placer estar aquí. Para nosotros es un orgullo, José Horacio, tenerte en el programa por ser uno de los diputados más jóvenes del país y sobre todo también por representar a Alianza País, que es uno de los partidos incipientes en nuestro sistema. Y qué bueno que te tenemos acá para hablar de un tema muy relevante, que es la participación ciudadana y la gobernanza democrática. Un tema que me parece relevante porque si bien ya pasaron las elecciones, tenemos que ahondar en qué significa la participación ciudadana y cómo esto se desarrolla para que realmente vivamos en democracia. Y por eso sería importante iniciar preguntándote, ¿qué te motivó como joven abogado a incursionar en la política? ¿Qué significa la democracia para ti? Bueno, en primer lugar, la democracia yo la veo simple y llanamente, tan sencillo como lo dijo Lincoln, el gobierno del pueblo para servir al pueblo. Y eso es lo que debe ser. Ahora, es así en la República Dominicana, tenemos el gobierno del pueblo que está dedicado a servir al pueblo. Bueno, yo creo que hay muchos desafíos. Y pensando en cómo superar esos desafíos desde muy joven, yo me he interesado por la política. Yo vengo de una familia que si bien nunca tuvo tradición de militancia política en algún partido en estos tiempos, sí tiene una historia familiar de lucha contra la dictadura que nos hizo a mí y a mis hermanas desde muy pequeños valorar la importancia de la democracia. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que esa democracia costó sangre. Mi abuelo vino en la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo, comandando la embarcación que venía por Maimón en la costa norte, el 14 de junio de 1959, y allí dio su vida. Mi padre quedó huérfano con 6 años, había nacido en el exilio en Venezuela, y eso marcó de alguna manera la historia familiar. Y esa semillita dentro de nosotros siempre nos fue inculcada. Yo me crié yendo cada 14 de junio a los actos en el Monumento a los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, rindiendo tributo y honrando la memoria de esos héroes que lo dieron todo, incluso sus vidas, para que nosotros vivamos en un país que pueda elegir libremente a sus gobernantes y en el que se respeten las libertades públicas y los derechos de todas las personas. Y eso siempre estuvo por dentro de mí y de alguna manera la frustración de que la democracia que nosotros tenemos en nuestro país no es una democracia plena, de que tiene muchos retos y desafíos, es uno de los principales motivos que me motivaron, ¿verdad?, a incursionar en la política. Muy bien. ¿Qué pasa en un sistema democrático luego de las elecciones? Muchas personas piensan que el ejercicio del sufragio es básicamente el episodio estelar de lo que es el sistema democrático, el régimen democrático, esa oportunidad de participar en la elección de los representantes. Pero nos preguntamos, ¿hasta aquí es que llega la democracia? O sea, por el hecho de nosotros tener elecciones, ¿ya nosotros tenemos democracia? No, no es suficiente con tener elecciones. Yo creo que el concepto de democracia debe ser mucho más amplio. Democracia también significa separación de los poderes del Estado, significa verdadera representatividad entre electores y elegidos. La democracia significa jueces serios y tribunales que funcionen. O sea, el concepto de democracia yo lo veo mucho más profundo. Y yo creo que la democracia se debe construir, profundizar y mejorar cada día. Claro, las elecciones son quizá el momento cumbre, es un día especial en el que cada ciudadano, yo creo que es el único día en el que cada ciudadano tiene el mismo poder y vale igual. Todo el mundo tiene un voto, no importa cuánto dinero tú tengas, de dónde tú vienes, en qué familia tú naciste, en qué región del país tú vives, si tú te criaste en un barrio pobre o tú naciste en una familia privilegiada, la voz de cada uno se escucha igual ese día y tiene el mismo peso y tiene el mismo valor. Por eso me parece tan trascendental. Ahora bien, es insuficiente, está lejos de ser suficiente. Yo creo que hace falta que
Y mire, yo vengo de esa tradición de participación ciudadana, desde los movimientos sociales, como jóvenes, que hemos participado y nos hemos involucrado de manera pública en movilizaciones, a través de redes sociales, a través de espacios de participación de la juventud, de organizaciones de sociedad civil, de movimientos estudiantiles, exigiendo y demandando la defensa del medio ambiente, la protección de los ecosistemas, la justicia independiente, la lucha contra la corrupción y la impunidad, la lucha por los derechos humanos. Y yo vengo de una dilatada militancia en esas causas antes de incursionar en la política. Y por eso soy consciente de lo importante que es tener y contar con una ciudadanía activa que exija, que demande, que dé seguimiento a sus representantes, a sus autoridades y que les exija gobernar bien, acorde a sus intereses, porque al final de eso se trata, el juego democrático. Y esto precisamente que apuntas es lo que conocemos como participación ciudadana. ¿Cuáles son las herramientas o los mecanismos que has observado y que has de hecho practicado en tu historial para poder hacer efectiva esa participación? Porque muchas personas piensan que la clase política es una clase aparte, que luego de que pasan las elecciones, pues entonces hay que esperar 4 años más para poder tener entonces un intercambio. Mira, hay muchos mecanismos de participación ciudadana, algunos formales, y cuando me refiero a formales que están instituidos y formalizados en la Constitución o en las leyes, y otros informales. Entre los formales hay algunos que deben todavía ser desarrollados por leyes adjetivas. Tenemos, por ejemplo, todo el tema del plebiscito, de la iniciativa popular, de la iniciativa de ley popular, que están en la Constitución y permiten que la ciudadanía se exprese sobre diferentes temas, emita juicio, opinión, y también pueda introducir proyectos de leyes reuniendo un mínimo de firmas. Pero esas formalidades a veces distan mucho, son difíciles de llevar a la práctica. Para eso estamos trabajando. Ahora mismo en el Congreso hay un proyecto introducido en esta legislatura, que es un proyecto precisamente de participación ciudadana y control social, que, en los próximos días se confirmará. Me parece que ese proyecto irá a la comisión que me toca presidir, la Comisión de Desarrollo Humano. Eso se debe confirmar en esta semana. Y desde ahí vamos a trabajar para que salga el mejor proyecto de participación ciudadana y control social posible. Pero hay otros mecanismos informales. Por ejemplo, cuando nosotros participamos en las redes sociales, participando del debate público, estamos ejerciendo de algún modo de participación ciudadana. Cuando vamos a una plaza, a un parque con pancartas a expresar nuestro descontento con alguna medida, estamos ejerciendo la participación ciudadana. Y una participación ciudadana muy importante porque todo eso se escucha en los espacios de toma de decisión y se toma en cuenta porque se le tiene miedo. ¿Entiendes? Claro, eso es muy importante también. Claro. ¿Cómo se manifiesta o cómo se puede manifestar la participación ciudadana de los jóvenes, de los dominicanos, con relación a los proyectos y las iniciativas legislativas? Por ejemplo, ha mencionado ese proyecto que me parece muy interesante y muy oportuno también, pero ¿cómo nosotros podemos incursionar? ¿Cómo hay vistas públicas? O sea, ¿cómo se produce entonces ese conocimiento de esos proyectos o esas iniciativas y si existen espacios para que las personas puedan también participar? ¿Vale? Mira, el diputado y el senador es un representante del pueblo y tiene que en su rol y en su trabajo de representación asegurarse de lo que yo te decía al principio cuando te hablaba de la definición más amplia de democracia, de que existe una representatividad entre el elegido y entre el elector. Y cada diputado tiene que asegurarse de crear esos mecanismos. En mi caso, nosotros, con mi equipo, nosotros publicamos cada semana, el día que transcurre la sesión, en la noche, yo publico, por ejemplo, todo lo que fue conocido, los proyectos que fueron tomados en consideración, los que se aprobaron con informe favorable, los que se convirtieron en ley o en resolución. Y a través de las redes sociales yo recibo esa retroalimentación y recibo mensajes de gente que me dice, mira, me gusta este proyecto, sobre tú me lo puedes mandar, yo te quiero enviar alguna sugerencia, yo te quiero enviar. Y yo tengo un equipo trabajando para recibir toda esa documentación, toda esa retroalimentación y dar respuesta a esa retroalimentación. Y también, por ejemplo, ahora con el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2021, también hicimos a través de las redes sociales una consulta a la ciudadanía. Y el equipo, mi asistente legislativo, está trabajando para sistematizar. Nosotros, el último corte, habíamos recibido más de 300 opiniones.
Y esas 300 opiniones sistematizándolas, viendo las que coinciden, viendo las que no, y cómo nosotros podemos utilizar eso como insumo para nuestro trabajo en esa comisión. Y además, adicional a eso, a asambleas ciudadanas que yo estoy haciendo mensual en diferentes sectores de la circunscripción. Comenzamos en el mes de septiembre en Ciudad Nueva y ahora en este mes de octubre lo vamos a hacer en Gascue. Y cada mes haremos el anuncio para que la ciudadanía pueda participar y nosotros podamos tener una retroalimentación de doble vía del trabajo que hacemos desde dentro y de cómo lo perciben y las expectativas que tienen los ciudadanos. Me parece excelente. Amigos, vamos a ir a una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más sobre este interesantísimo tema. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos compartiendo con el licenciado José Horacio Rodríguez, diputado por el Distrito Nacional. José Horacio, mencionabas en el segmento anterior que estás celebrando, en adición a tus actividades formales en el Congreso Nacional, asambleas ciudadanas con tus representados. ¿Nos puedes abundar sobre esto? ¿En qué consiste esta actividad? Bueno, es un mecanismo que desde que estábamos en la campaña nos habíamos comprometido a desarrollar para establecer una conexión permanente con el territorio y con quienes estoy llamado a representar en el Congreso a lo largo de mi gestión legislativa. Muchas de las quejas frecuentes que hay de los ciudadanos respecto a los diputados es que, bueno, después que ganan ya se desconectan y tú no sabes más de ellos hasta dentro de 4 años cuando vuelve otra elección. La idea es nosotros tener un mecanismo permanente, constante, de acercamiento y de retroalimentación. ¿Para qué? Para reportar lo que ha sido nuestro trabajo durante ese mes dentro del Congreso y para recibir la retroalimentación y conocer las expectativas y, ¿por qué no?, las críticas que puedan surgir de nuestros representados en el Congreso durante este mes. Y además, qué prioridades tienen, qué intereses tienen que se han trabajado y nosotros podamos compartir mutuamente nuestras impresiones sobre ese trabajo y lo que sucede. Muy interesante. ¿Cuándo es la próxima asamblea? Bueno, este domingo será la próxima en el sector de Gascue. Los invito a estar atentos a través de mis redes sociales, @JoseHoracioR en Twitter y en Instagram, para conocer más los detalles del lugar exacto. Muy bien. José Horacio, ¿qué significa la buena política? Que es uno de los, digamos que el lema de tu campaña, la buena política. ¿Qué tú quieres transmitir con ese mensaje? Mira, la buena política, yo digo que es una acción colectiva por el bienestar colectivo. Es cuando vemos la política como una herramienta para luchar por el bien común. En contraste con una mala política a la que llega mucha gente que se está buscando lo suyo. Y la buena política sí existe. Y la buena política suma adeptos y seguidores por las ideas y por los valores que podemos compartir y que nos unen, por una visión común de país por la que trabajamos. Y la buena política resultó gananciosa con nuestra candidatura. Es una política que no gana con el reparto de dinero, que no despilfarra recursos, sino que gana a través de la persuasión, a través del convencimiento de que juntas y juntos podemos trabajar para construir un mejor país. Una agenda común que nos une, la lucha por el medio ambiente, el respeto a los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y la desigualdad social. Son aspectos que deben ser el centro de la buena política. La rendición de cuentas y la transparencia, que no debe ser solamente un discurso, sino que debe ser una práctica. Y fue una práctica en nuestra campaña y lo sigue siendo en nuestro ejercicio legislativo ahora, donde, como yo te decía, nosotros transparentamos y reportamos y rendimos cuentas de nuestro trabajo permanente en el Congreso Nacional. Y que para nosotros nos parece sumamente novedoso, porque ciertamente es como dices, muchas personas digamos que desconfiaban de lo que es la clase política o desconfían de la clase política por esa desconexión precisamente. Y es de verdad que te saludamos por la iniciativa de incluso transparentar, digamos que hacer una rendición de cuentas semanal prácticamente de lo que es el trabajo en la legislatura, porque muchas veces hay desconocimiento. Hay dificultades de cómo acceder a los estatus de los proyectos de ley, de cuál es el estatus en que se encuentran, de conseguir los documentos. Nosotros como abogados lo sabemos porque a veces hemos tenido que investigar proyectos de ley y hemos tenido que enfrentar ciertas situaciones, ciertas dificultades. Y esto nos lleva a preguntarnos, ahora que nosotros tenemos un nuevo Congreso Nacional, digamos que se ha recompuesto, digamos ha habido una recomposición de las fuerzas del Congreso Nacional, vale preguntarse, ¿qué podemos esperar del Congreso Nacional ahora? El Congreso Nacional
que nosotros tenemos debe limitarse a legislar? No, no debe limitarse a legislar. De hecho, esa ha sido una de las principales críticas. Nosotros necesitamos un Congreso mucho más activo en su rol fiscalizador. Nosotros necesitamos un Congreso mucho más activo en su rol de representación. Yo tengo las expectativas de que han pasado solamente 2 meses desde la instalación de este nuevo Congreso, que está integrado por una matrícula ampliamente renovada, mucho más que en ocasiones anteriores. De 190 diputados, sabemos 121 que ejercemos la labor legislativa por primera vez. Y yo espero que esto sea una oportunidad de que la mayoría no venimos con malas prácticas, con mañas del pasado, y tenemos que demostrar que seremos un Congreso mucho más productivo, mucho más proactivo y mucho más independiente. Independiente me refiero del Poder Ejecutivo, que no sea un Congreso que sea un sello gomígrafo, que discuta y debata los temas, que cualquier iniciativa que sea presentada por el presidente de la República, nosotros nos armemos nuestro propio juicio de valor de si es una iniciativa conveniente para los intereses del país o no. Y no simplemente que porque viene del presidente yo lo tengo que aprobar. Entonces esas son mis expectativas para con este nuevo gobierno. Yo creo que nosotros tenemos un reto generacional, porque es un Congreso compuesto por una matrícula mucho más joven. Y nosotros tenemos un reto como jóvenes sobre nuestros hombros, un compromiso de demostrar que nosotros no simplemente somos jóvenes, sino que también venimos a ejercer prácticas distintas y diferenciadas. Y yo creo que parte de esas prácticas deben ser, uno, mayor transparencia en la toma de en las decisiones que tomamos, que esas decisiones siempre procuren el bien común y que consultemos con la ciudadanía. Que no simplemente nos desconectemos cuando lleguemos al Congreso, sino que haya una consulta permanente, porque eso hará del Congreso un espacio más democrático, que es lo que necesita el país. Claro, muy bien. Ahora, en este breve periodo que has tenido ya de ejercicio, ¿has tenido ya la oportunidad de presentar algunas iniciativas legislativas? Sí. Bueno, la principal que hemos introducido, que es una iniciativa nuestra, es la del proyecto de ley especial para la prohibición del matrimonio infantil y las uniones a temprana edad. Es un proyecto de ley que busca incidir en poder subsanar una de las peores cifras en términos de derechos humanos que ostenta la República Dominicana a nivel regional, que son el matrimonio infantil y las uniones a temprana edad. Porque nosotros tenemos los peores índices de la región. De hecho, los peores después de Nicaragua. Después en América Latina completa no hay otro país que ostente mayores niveles de matrimonio infantil y uniones a temprana edad, de embarazos no deseados, embarazos adolescentes. Y conscientes de que una ley no es suficiente para ya solucionar el problema, pero que sí puede contribuir a generar un cambio de cultura, claro, y un marco legal que nos haga entender lo nocivo que son estas uniones para el futuro, sobre todo de las niñas y de las adolescentes en la República Dominicana, para poder tener un futuro para que pueda continuar sus estudios y que eso, claro, le permite garantizar una buena oportunidad de trabajo laboral, de sostenibilidad en la vida, de desarrollo futuro, de no dependencia, y con esto a largo plazo también eliminarlos o, digamos, reducir los altos niveles de violencia basada en género, los feminicidios que cada año rondan entre 150 a 200 feminicidios por año, y todo esto incide con la expectativa de que pueda ser aprobado este proyecto de ley que establezca como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años de edad. Muy bien, eso me parece muy importante. Incluso sabemos que este año también hubo una acción de inconstitucionalidad. Así es. De manera que, como dices, es un esfuerzo integral, no solamente legislativo, sino que es parte en general de una política en la defensa de los derechos humanos. Y esto nos lleva también a preguntarnos, ¿cuál es el estatus del tema de la despenalización del aborto? Que se ha hablado recientemente de que se quería aprobar el proyecto de reforma del Código Penal sin esta parte. O sea, ¿realmente es necesario eliminar esta parte o esto implicaría que tengamos aún una lucha por delante? Mira, en la discusión de ese tema en este nuevo Congreso de manera formal no ha iniciado todavía en el Congreso. ¿Por qué? Porque se introdujo un nuevo Código Penal que no incluye las 3 causales, sino que mantiene la penalización absoluta a la interrupción del embarazo ante cualquier circunstancia, incluso si la vida de la madre está en peligro por continuar con un embarazo. Y también se introdujo por parte del diputado Rubén Maldonado un proyecto de ley especial que fuera del Código Penal busca despenalizar las 3 causales. Entonces, ambos proyectos fueron conocidos en las primeras 2 semanas de legislatura y fueron enviados a comisiones especiales. Al día de hoy, mientras tú y yo estamos hablando,
esas comisiones especiales no se han integrado. Y tú sabes que los proyectos se discuten y se estudian en comisiones, que solamente se discuten en el pleno ya cuando viene con un informe de la comisión. Entonces, por eso te digo que de manera formal no se ha discutido. Estamos esperando la integración de ambas comisiones para iniciar la discusión. Mis expectativas, que podamos ponernos a la vanguardia, al día con prácticamente todos los países del mundo. En el mundo de más de 190 estados, solamente 5 estados mantienen la penalización absoluta de la interrupción del embarazo, aun cuando la vida de la madre está en peligro, cuando se trata de lo que se llama aborto terapéutico, y también las demás causales que buscan la posibilidad de despenalizarlo cuando el embarazo sea producto de una violación o de un incesto, y cuando el embarazo, el producto presenta malformaciones que sean incompatibles con la vida. Sí, que eso es importante puntualizarlo, porque no se trata de una despenalización global de la interrupción del embarazo, sino solamente en el caso de esas 3 causales, que son situaciones evidentemente excepcionales y que ameritan la atención y, digamos, que la comprensión de lo que es la ciudadanía respecto a la vida de la madre, sobre todo, y el derecho que tiene esa persona sobre su propio cuerpo. Mira, otra pregunta que me surge a propósito de este intercambio que estamos teniendo es precisamente saber, dentro de la amalgama de proyectos de ley que se están circulando, ¿cuáles son, a tu entender, los principales retos que tiene el Congreso Nacional a corto y mediano plazo? Hay muchos proyectos pendientes importantísimos, proyectos trascendentales. Le llaman proyecto país, como la discusión del nuevo Código Civil, como la discusión del nuevo Código de Procedimiento Civil. El mismo Código Penal entra entre esos proyectos país, que son importantísimos, que son piezas que el país tiene años esperando. También existen las expectativas de una reforma a las leyes de partido y de régimen electoral que se aprobaron, porque no fueron fruto de un profundo consenso. Hubo una cierta imposición. De hecho, el Tribunal Constitucional ya ha declarado la inconstitucionalidad de muchos de los artículos de ambas leyes. Y en materia medioambiental también hay grandes retos y desafíos. La ley de aguas, que pueda garantizar el acceso al agua y el reconocimiento del consumo humano del agua como un bien público, evitar la privatización del agua, que se tiene esos temores. Y en materia medioambiental también una ley para cambio climático, la ley de ordenamiento territorial y uso del suelo, son algunos de los principales proyectos que esperemos que pronto sean conocidos y aprobados y que sean beneficio del país. Muy bien. Pues Horacio, me gustó mucho que ahorita mencionaste el tema de que los proyectos de ley son estudiados en comisiones. Muchas personas no saben qué significa ese trámite, de que tiene que rendirse un informe que sea favorable o desfavorable. ¿Estas comisiones tienen plazos para poder entonces hacer su trabajo? Sí, el plazo ordinario cuando un proyecto es recibido por la comisión es de 30 días. Siempre la comisión puede solicitar una extensión o una prórroga al pleno que se le puede conceder. Ahora bien, no existen quizá mecanismos para que luego de pasado ese plazo se constriña a la comisión a rendir un informe. Sí se puede desapoderar a la comisión si se entiende que está en falta, que ha incurrido en falta y que no ha actuado en los plazos señalados, y se podría conformar una nueva comisión de carácter especial para conocer ese proyecto de ley cuando la comisión estuviera en falta. Eso serían, digamos, las reglas de carácter ordinario. Ok, porque eso es muy importante para que incluso la gente sepa, porque hay, digamos que un procedimiento, o sea, que llega un momento en el cual los representados podrían entonces tratar de comunicarse con los representantes de la comisión. Y se puede en muchos casos llamar a vistas públicas, y ese es un buen mecanismo de participación ciudadana. Y uno de los proyectos que yo creo que será sometido a vistas públicas, eso se decidirá el próximo lunes, es precisamente el proyecto de ley que busca erradicar el matrimonio infantil. El próximo lunes está en agenda conocer una propuesta de un diputado de que sea conocido a vistas públicas, y en caso de que se haga, se anuncia por los medios de comunicación de circulación nacional, y cualquier ciudadano interesado en que su opinión sea escuchada puede acudir a esas vistas públicas para que los diputados y diputadas que integran la comisión escuchen sus opiniones y consideraciones. O sea, que las vistas públicas se dan en el seno de la comisión. La comisión que lo está estudiando celebra vistas públicas y ahí cualquier ciudadano puede simplemente inscribirse y acudir a la reunión, digamos, correcto, a la sesión de la comisión. Muy interesante, José Horacio. Estamos muy agradecidos por tenerte en el programa. Esperamos contar en una próxima ocasión contigo también y te auguramos muchos éxitos en este nuevo reto
ya como representante del Distrito Nacional en el Congreso. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer, Boris. Amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos.